Bien, ahí está grabando. Disculpen, arranqué a hablar y me olvidé. No sé si es necesario que repita todo lo anterior, que hablamos, bueno, del análisis horizontal, del análisis vertical, de por qué es importante el análisis de los estados contables. Y bueno, ahora estábamos hablando un poco de lo que es la rotación, lo que es la solvencia. Vimos la solvencia tradicional y la solvencia total. Y bueno, ¿qué otro ratio más se acuerdan? ¿Qué otro ratio más vieron ayer en la clase de teoría? Profe, una pregunta. Y Pilar, ¿Cómo era la solvencia tradicional? la tradicional es la que íbamos a comparar el patrimonio neto con el pasivo, es decir, a la hora de calcularlo, vamos a dividir el total del patrimonio neto dividido el total del pasivo. Que al igual que la solvencia total, mientras más alto va a ser ese ratio, más solvente va a ser el ente. Y pensémoslo de esta manera, si nosotros dividimos el patrimonio neto dividido el pasivo, ¿qué tiene que ser más grande, el pasivo o el patrimonio neto para que ese número me dé cada vez más alto? Tiene que ser más grande el patrimonio neto, Patrimonio neto. tal cual. Entonces, si tengo mucho patrimonio neto y poco pasivo, es decir que tengo capacidad, en principio tendría capacidad para poder afrontar las deudas que tengo, porque tengo seguramente mucho capital, muchos resultados y poco pasivo, pocas obligaciones. Eso después hay que verlo, hay que ver cómo se traduce a la hora de calcular la liquidez que tiene el ente, es decir, el dinero en efectivo, la capacidad de cancelar esos pasivos en el corto plazo. Pero bueno, ahí justo nombramos otro índice, el índice de liquidez. ¿Qué se acuerdan del índice de liquidez? Que si es mayor a uno, tiene más, un bien es más líquido que si fuese menor a uno, ¿puede ser? Puede ser eso, puede ser, pero ¿qué quiere decir que un índice, que un ente tenga liquidez? Que tiene los activos suficientes para poder comprar un bien o salvar alguna deuda o algo así, puede ser. Sí, más que nada, está bien lo que decís, sería la capacidad que tiene el ente de poder cancelar los pasivos en el corto plazo. Ustedes recuerden que cuando hablábamos de cómo se ordenaba el activo, por ejemplo, en el estado de situación patrimonial, decíamos que el activo se iba a ordenar del más líquido al menos líquido. ¿Sí? Por eso arrancábamos con caja, bancos, inversiones temporarias. Bueno, obviamente, ¿con qué voy a poder cancelar las deudas? En principio, todas las deudas las voy a poder cancelar con el dinero en efectivo. Es decir, con el dinero que tengo en la caja o dinero que tengo en el banco, o alguna que otra inversión que pueda convertirse en dinero rápidamente en el corto plazo o en el periodo corriente. Y los bienes de cambio que pueda vender durante ese año. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tengo a corto plazo. El corto plazo vendríamos a decir, bueno, la capacidad que tengo de cancelar todo mi pasivo corriente. Entonces, voy a dividir el activo corriente dividido el pasivo corriente y eso me va a dar la liquidez corriente que tenga el ente. Entonces, mientras más alto, más solvente va a ser el ente, más líquido va a ser el ente. Pero hay una manera, y esto es una pregunta que siempre entra en los exámenes, más precisa de calcular la liquidez, más exacta de calcular la liquidez y que varía de hacer el cálculo del activo corriente sobre el pasivo corriente. Y ese cálculo, que seguramente ayer lo hayan escuchado, es la prueba del ácido. O la liquidez ácida o la liquidez seca. ¿Escucharon algo de eso? Sí, lo vimos ayer. Bien. ¿Y qué hace eso? Lo que hace eso es al activo corriente le saca los bienes de cambio y los divide por el pasivo corriente. Es decir, va a considerar como activo corriente lo que se va a hacer líquido
en el corto plazo sin que yo, o sin que el ente, mejor dicho, haga ningún esfuerzo. Entonces, considera como activo corriente caja, bancos y las inversiones corrientes. Todo lo que es bienes de cambio, como para que ese bien de cambio se convierta en dinero en efectivo, yo tengo que hacer algún esfuerzo de venta, no estoy 100% seguro que los bienes de cambio que tengo se van a vender todos en el ejercicio. Entonces lo saco. Entonces me va a quedar un activo corriente inferior al del cálculo anterior. Y el pasivo corriente, y lo divido sobre el pasivo corriente, que es el mismo. Entonces me va a dar un número inferior al cálculo de la liquidez que hice anterior, porque ahora el activo corriente que estaba en el numerador va a ser más chico. Y el pasivo corriente que está en el denominador va a ser igual. Entonces, si yo al mismo número lo divido por otro que es más pequeño, que es menor, me va a dar un ratio menor. Entonces, ese ratio me va a dar con más exactitud mi liquidez. ¿Se entiende cómo es la prueba del ácido? Ahora igual, todos estos conceptos que estamos reviendo, los vamos a ir viendo en el práctico y vamos a ir viendo cada una de las fórmulas. Y que la prueba del ácido me dé un número inferior a 1, quiere decir que el ente tiene poca liquidez y que tiene mucho stock en su ente. Entonces, la probabilidad de que ese ente sea líquido, sea solvente, va a depender de la capacidad que tenga de realizar todos esos bienes de cambio, es decir, de vender todos esos bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, una pregunta que siempre entra es, cuando hablamos de liquidez, si hay algún cálculo que se pueda hacer para tener una información mucho más precisa. Y sí, hay un cálculo adicional que es la prueba del ácido, donde al activo corriente se le restan los bienes de cambio, porque entendemos en la prueba del ácido que los bienes de cambio no se van a convertir en efectivo rápidamente, sino que tengo que hacer un esfuerzo adicional, entonces lo saco y me va a dar un número. Si ese número es menor a 1, quiere decir que tengo poca liquidez y que tengo muchos bienes de cambio, tengo gran cantidad de stock acumulada. Y si me da superior a 1, quiere decir que ese ente tiene una buena liquidez, una alta liquidez. Capital corriente. ¿Vieron algo de capital corriente o capital de trabajo neto o algo de eso? Fran, ¿vieron capital corriente o capital de trabajo neto? Bien. Lo que nos dice el capital corriente no es nada más que la diferencia que hay entre el activo corriente y y el pasivo corriente. A eso lo divido por el total del activo y me va a dar el capital de trabajo neto, que cuanto más bajo es, menos solvente va a ser el ente. Mientras más alto es, más solvencia va a tener el ente. ¿Y qué significa el capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del capital de trabajo es que el ente pueda contar con todos los recursos necesarios para poder generar efectivo en la operatoria principal del ente, en su operación habitual. Entonces, al capital corriente lo voy a dividir por el total del activo, es decir, la diferencia entre el activo y el pasivo corriente lo divido por la cantidad del activo y me va a dar un valor. Ese valor, mientras más grande es, más solvente es el ente, y mientras más inferior sea, menos solvente va a ser el ente. ¿De inmovilización vieron algo?
Ya cuando hablo de índice de inmovilización o razón de inmovilización o ratio de inmovilización, seguramente estoy haciendo referencia a algo que no tenga una rotación bastante periódica o habitual. Entonces me voy a centrar en lo que no tenga rotación. ¿Y qué es lo que no tiene rotación? Y lo que no tiene rotación es el activo no corriente. A ese activo no corriente lo divido por el total del activo y me va a dar el ratio o el índice o la razón de inmovilización. Obviamente la razón de inmovilización nos dice algo, nos va a dar un número. Cuanto más alto es el índice de inmovilización, mayor es la cantidad de activo que tengo que no va a estar disponible para la cancelación de deudas. Es decir, mientras más alto me da ese número, tengo una mayor cantidad de activo inmovilizado, con lo cual, mientras más alto sea ese número, en algún momento, obviamente, seré menos solvente, o ante cualquier eventualidad, si yo quiero convertir todo mi activo en dinero, voy a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder convertirlo en dinero, realizarlo y tener el dinero en efectivo para poder cancelar o bien para poder salir del mercado, que es algo que en las empresas turísticas suele surgir, de que tengan un gran índice de inmovilización, ya que tienen, dependiendo también la empresa y a qué se dedique, pero tienen muchos bienes de uso. Por lo general en el activo no corriente encontramos con mayor estructura o con mayor participación los bienes de uso dentro del estado de situación patrimonial. Y bueno, una empresa por ahí, una empresa hotelera seguramente tenga, si el hotel es propio, tenga una gran inversión en bienes de uso, o en el caso de Aerolíneas Argentinas, todos los aviones y demás que eran propiedad de aerolíneas van a formar parte de los bienes de uso, con lo cual van a tener una gran cantidad de capital inmovilizado. Y también la razón de financiación inmovilizada es la que compara el patrimonio neto del ente con el total del activo no corriente. También que si es igual o mayor a 1 la razón de la financiación inmovilizada, el patrimonio es suficiente para poder cancelar todo el activo no corriente. Es decir, yo puedo con todo el patrimonio neto puedo cancelar todo lo no corriente. Después teníamos el índice de rentabilidad. ¿Qué se acuerdan del índice de rentabilidad? ¿Hablaron algo de ROE, ROA, la fórmula Dupont? ¿Hablaron de algo de eso? Sí, profe. Yo ahí como medio me perdí en la clase, pero bueno, Bien. lo hablamos. Bien, estos son todos conceptos que seguramente se apliquen mucho cuando cursen análisis de proyecto de inversión en cuarto año. Pero está bueno que ya de antemano sepan, por lo menos, que existen estos índices de rentabilidad, estos ratios de rentabilidad, y que existe, bueno, diferentes maneras de calcularlo. El ROE es la rentabilidad de la inversión que tienen los propietarios, que va a surgir de dividir el resultado del ejercicio sobre el total del patrimonio neto. Cuanto más alto sea ese número, mayor va a ser la rentabilidad que tengan los propietarios, los accionistas. ¿Qué me indica? Me indica por cada peso que un inversor invirtió en el ente, cuánto ganó. ¿Sí? Y tenemos también el ROA, que es la rentabilidad del activo, es la rentabilidad que tiene el activo del ente, que surge de dividir el resultado del ejercicio más todos los costos financieros sobre el activo, ya que estamos hablando de la rentabilidad del activo. Y sirve para comparar más que nada la eficiencia que tiene la empresa con los recursos que tiene en relación a por ahí también otras empresas del mercado.
Y después, tanto el ROE como el ROA, es decir, la rentabilidad de la inversión para los inversionistas como la rentabilidad del activo, se puede calcular por otros métodos que vamos a ver ahora bien en el trabajo práctico, que es por la fórmula Dupont. Bien, que bueno, vamos a ir viendo, eso me gusta bien explicarlo por ahí con ejemplos numéricos donde se puede llegar a entender más. ¿Vieron algo de apalancamiento? ¿O leverage? ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento sirve para ver cuánto contribuye el pasivo, cuánto contribuye, por ejemplo, pedir dinero prestado a la rentabilidad de los recursos propios del ente. Quiere decir, por ejemplo, bueno, yo tuve una rentabilidad de tanto por ciento con una financiación de tanto por ciento. Bueno, se comparan esos porcentajes y si mi rentabilidad tiene un porcentaje mayor a la tasa de interés a la cual yo me financié, quiere decir que el ente está bien apalancado, ¿sí? Pero bueno, vayamos al trabajo práctico. Ya seguramente en la clase de Paula vieron bastante de lo que estamos viendo ahora. Me pareció por ahí importante darle un pantallazo general a la cuestión teórica de estos temas para poder abordar. El trabajo práctico, seguimos con la empresa Gran Vista Hotel, Sociedad Anónima, y lo que nos pide es que hagamos el análisis vertical o de estructura, el análisis horizontal o de tendencia, y después calcular los principales ratios o razones, y nos dan un par de puntas ahí para que empecemos a calcular. Pero bueno, vayamos por parte. Tenemos el análisis vertical o de estructura, que nos dice los porcentajes sobre el total del activo representan en cada caso los componentes del estado de situación patrimonial, y los porcentajes sobre el total de las ventas representan en el caso de los componentes del estado de resultado del ejercicio. Con lo cual, ahí ya nos dice, fíjense que tanto el análisis de estructura como el análisis de tendencia nos pide lo mismo, nos pide que hagamos ese análisis en base al estado de situación patrimonial y al estado de resultados. Entonces vamos a arrancar en principio con el análisis vertical o de estructura, tanto y el análisis horizontal y de tendencia en el estado de situación patrimonial. Y nos vamos al estado de situación patrimonial, que es el estado que habíamos hecho, me acuerdo por allá por el práctico 6, creo que era, que nos había dado este estado de situación patrimonial. Y también lo habíamos expresado de esta manera, que por ahí era más conocida para todos nosotros. Pero bueno, me quedé con esta manera de exposición porque es más sencillo para hacer el cálculo de el análisis de estructura y el análisis de tendencia. Fíjense, yo únicamente el análisis de estructura lo hice para el año 2020. Me gustaría que ustedes lo puedan hacer para el año 2019. Pero básicamente es ver qué porcentaje de participación tienen los distintos elementos del patrimonio con respecto al total del activo. Sabemos que el total del activo es 14.377.000. Y bueno, hay que ver qué porcentaje ocupa Caja y Bancos con respecto al total del activo, qué participación tienen las inversiones con respecto al total del activo, qué participación tienen los créditos por servicio con respecto al total del activo, lo mismo con los bienes de cambio, lo mismo con otros créditos y lo mismo con bienes de uso. Entonces lo que hacemos es algo sencillo. Para calcular el porcentaje, lo que vamos a hacer es dividir el valor al cual nosotros estamos haciendo el análisis de estructura sobre el total del activo, es decir, el saldo que me dio el rubro Caja y Bancos en el estado de situación patrimonial dividido el total del activo. Y me va a dar que es un 2,78%. Acá no es 2019, pero para que ustedes vean el cálculo, no me da directamente como porcentaje, sino que me da
0,0278, etc. Que esto pasado a números porcentuales significa que es el 2,78%. Si nosotros nos situamos acá en el Excel y vamos acá al estilo porcentual que nos deja, cliqueamos y nos redondea un 3%. Agrandamos en decimales y nos da 2,78, que es lo que tenemos ahí. Es decir, para que ustedes a la hora de calcularlo sepan, le vas a dar este número así, le vas a dar 0,0278, 2222, que eso lo tienen que pasar a términos porcentuales. O lo que es lo mismo, la fórmula, hacer caja y bancos dividido total de activos por 100. Si yo a eso lo multiplico por 100, también me va a dar 2,78%. ¿Sí? Son cuestiones numéricas que por ahí no hacen lo que es la materia, pero está bueno explicarlo porque cuando lo resuelvan seguramente se van a encontrar con que le dan números distintos, con comas y demás, con 0, algo, y para que no se lleven ninguna sorpresa. Lo mismo hacemos inversiones temporarias, dividimos 600.000, dividido los 14.377.000, me da que las inversiones temporarias representan un 4,17% en la estructura del activo, los créditos por servicio lo mismo, representa un 20%, y bueno, con esto, por ejemplo, podemos ver que el total del activo corriente representa un 45% del total del activo, mientras que el activo no corriente representa un 54,95%, con lo cual podemos decir que este ente tiene una gran cantidad de capital inmovilizado. ¿Por qué? Y todavía no hicimos el ratio de inmovilización del capital o de inmovilización del activo no corriente, sino que con el simple hecho del análisis de estructura vemos que tiene más participación la cantidad de activo no corriente que la cantidad de activos corrientes. Y fíjense al mismo tiempo que con respecto a la liquidez que pueda llegar a tener el ente, nos vamos al activo corriente y dentro del activo corriente la mayor participación la tienen los créditos y las tienen los bienes de cambio. Con lo cual, para que los créditos se conviertan en dinero los tengo que cobrar. No depende pura y exclusivamente de mí. Por ahí el cliente es bueno, viene y me paga, pero también tengo clientes que me pueden llegar a no pagar o atrasarse en el pago. Y tengo también dentro del activo un 17% que corresponde a los bienes de cambio, con lo cual tengo que hacer un gran esfuerzo de venta o un gran esfuerzo para poder convertir eso en dinero en efectivo. Fíjense, con el análisis de estructura ya podemos ir viendo y podemos ir dándonos una idea de cómo pueden llegar a dar los ratios que vamos a hacer más adelante. Y vamos al activo no corriente, es lo mismo. Para calcular la estructura de otros créditos, dividimos los 100.000 por el total del activo, y con los bienes de uso los 7.800.000 por el total del activo. Me da que los otros créditos representan un 0,7% del total del activo, mientras que los bienes de uso representan el 54,25% del total del activo. Quiere decir que este ente tiene una gran cantidad de bienes de uso en relación a todo su activo. Fíjense que solamente los bienes de uso representan más de la mitad del activo. Con lo cual, tiene una gran cantidad de capital inmovilizado, más de la mitad. Y bueno, podemos comparar, ya esto mismo nos dice, el activo corriente y el no corriente, obviamente tiene más participación, si bien son casi similares, tiene más participación en el total del activo el no corriente que el corriente. Es un 54 contra un 45. 55 a 45 casi. Y lo mismo hacemos con el pasivo y el patrimonio neto. Cada elemento del pasivo y del patrimonio neto lo comparamos con el total del activo, que es lo mismo a decir, lo comparamos con el total del pasivo más el patrimonio neto, que es el mismo número. Entonces, las deudas comerciales dividido la cantidad de pasivos más patrimonio neto nos da que las deudas comerciales
representan un 8,19%, lo mismo con las deudas financieras y demás, y podemos ver que dentro de nuestros pasivos corrientes, es decir, de nuestras deudas a corto plazo, la que más participación tienen son las deudas fiscales. Es decir, tengo un mayor compromiso con el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, y también tengo, en un segundo lugar, un gran compromiso con mis proveedores, ya que en este análisis de estructura le siguen las deudas comerciales. Pero fíjense que las deudas al corto plazo representan únicamente un 28% del total de las deudas que tiene el ente. Y tengo también dentro de las deudas a largo plazo, un 10%. ¿Y dónde está el porcentaje que me falta? Y bueno, tengo más de un 60% que son estas obligaciones que el ente tiene para con los propietarios, que es el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces hacemos la sumatoria de todos los elementos porcentuales del activo, me tiene que dar 100. Obviamente, a la hora que sumen este 45 y este 54,95, no lo sumen. O sumen directamente esto, porque estas son las sumas de todos los anteriores. Y con el pasivo del patrimonio neto, lo mismo. Y ahí le queda el análisis de estructura hecho. Fíjense que con el simple cálculo que hicimos para el análisis de estructura, ya podemos ir viendo y conociendo un poco mejor a este ente. Imagínense que ustedes no hayan hecho todo lo que hicieron anteriormente y directamente les den este balance así. Bueno, ya con este primer análisis tenemos un pantallazo de que este ente tiene grandes bienes de uso, que condice con lo que hicimos en el práctico, de que había comprado ese edificio, de que había comprado el hotel, etcétera, etcétera. Entonces, ya sin saber en detalle qué tiene el ente y demás, podemos tener una aproximación de ese detalle que vamos a ir indagando poco a poco. Bien, y después teníamos el análisis de tendencia, que el análisis de tendencia dijimos que era hacer la comparación entre en vez de ver la foto del año 2020, vemos la película, cómo fue el avance que fue teniendo el ente en los distintos ejercicios económicos. Acá porque tenemos 2 años de comparación. Nosotros podemos hacer un análisis de tendencia, si queremos, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, lo que nosotros creamos que sea conveniente. Entonces, podemos, al comparar el efectivo, es decir, al comparar el rubro caja y bancos, entre el año 2019 y el año 2020, podemos decir que en el análisis horizontal o de tendencia, ese rubro tuvo una disminución del 20%. ¿Sí? Y para el cálculo vamos a hacer, tomamos el año, siempre en el numerador ponemos el año, el último año, el año que estamos analizando, sobre el año base, es decir, el año más antiguo del periodo que estemos haciendo el análisis de tendencia. Y a eso, para que nos den términos porcentuales, le restamos 1 y nos va a dar que el rubro caja y bancos de un año a otro tuvo una reducción del 20%. Lo mismo pasó con las inversiones temporarias. Tuvo una disminución de un 87% entre un año y el otro, ya que teníamos 4,5 millones en el 2019 y ahora tenemos nada más que 600.000 pesos. Pero no así los créditos. Yo tuve créditos que me aumentaron por un 45%. ¿Por qué? En el año 2019 tuve crédito por 2.040.000 y ahora en el año 2020 por casi 3 millones de pesos, 2.950.000. Y también la mercadería, los bienes de cambio, sufrieron un aumento de un poco más arriba del 80%, el 81%. Y en definitiva, tanto el activo corriente en comparación a estos 2 años tuvo una reducción del 23%. Fíjense que esto se condice porque nos vamos al ratio, nos vamos al análisis de tendencia de los bienes de uso y tenemos que los bienes de uso
del año 2019 al año 2020 crecieron más de un 7.000%, es una barbaridad. Pasó de 100.000 pesos a 7.800.000. Es decir, creció un 7.700% los bienes de uso del año 2019 al año 2020. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque yo tenía dinero en efectivo en el 2019 y ahora en el 2020 tengo menos. Quiere decir, en algo lo gasté. Tenía inversiones. Es decir, las inversiones pasaron de 4,5 millones a 600.000 pesos. Es decir, tuvo una reducción del 87%. Bueno, ese dinero que yo tenía en las inversiones a algo fue. Entonces podemos decir que parte de todo ese dinero que yo tenía en los activos corrientes pasaron a formar parte de los activos no corrientes dentro de los bienes de uso. Y seguramente tengo que tener algo, bueno, el total del activo de un año al otro creció casi un 70%, pero fíjense que tengo deudas financieras que me crecieron un 40%, quiere decir que yo me financié con entidades bancarias para poder comprar seguramente estos bienes de uso que adquirí. ¿Sí? Y bueno, el pasivo de un año al otro también creció más de un 50%, el patrimonio neto de un año al otro también creció casi un 50%, con lo cual todos los datos se van relacionando entre sí. Y vamos a hacer el mismo análisis con respecto al estado de resultados. En el estado de resultados hacemos la misma comparación, pero como en el estado de situación patrimonial dividíamos por la cantidad, por el total del activo, acá cada elemento del estado de resultados los vamos a dividir, o lo vamos a comparar, mejor dicho, con el volumen de ventas, con el total de las ventas. ¿Sí? Entonces, cada elemento del estado de resultados para hacer el análisis de estructura lo vamos a comparar con los ingresos por ventas que tuvimos. Por eso me va a dar el 100% el análisis de estructura con respecto a las ventas, porque es el número con el cual comparo. Pero si yo comparo, por ejemplo, las ventas con los costos de venta, me va a decir que los costos de ventas representan un 51% con respecto al total de las ventas. Por ende, la utilidad va a representar, obviamente, esa diferencia, un 49%. Quiere decir que con el volumen de costo de ventas y el volumen de ventas que tengo, la utilidad bruta en relación a las cantidades de ventas que hice representa un 49%. También los gastos de administración y comercialización los comparo con los ingresos por venta y me van a dar que en relación a las ventas que hice, los gastos de administración representan un 19% y los de comercialización un 11%. Los resultados financieros en relación a los ingresos por venta representan un 2%. Por ende, el resultado antes de intereses, de impuesto a las ganancias, en relación a los ingresos por ventas, van a representar un 17%. El impuesto a las ganancias representa un 7% en relación a la cantidad, al volumen de los ingresos por ventas. Por ende, el resultado del ejercicio, la utilidad neta del ejercicio, representa un 10% del volumen de las ventas, de los ingresos por venta. ¿Sí? Entonces, yo sé que de la cantidad de ventas que hice, que fue 24 millones de pesos, el 10%, es decir, gané, por decirlo hablando mal y pronto, de todo lo que vendí, menos todos los gastos que tuve, gané el 10%. Que en realidad, esto es un redondeo, tiene que ser menos del 10%, 9, algo, 9,80 y pico. ¿Sí? 9,86, vamos a dejarlo así para que sea más representativo, pero para que sea el 10% exacto, esto tiene que ser 2.400.000, y falta un poquito para 2.400.000. ¿Sí? Entonces, si el ente quiere no sé, se le ocurre decir, bueno, yo no quiero ganar más el 10% de todo lo que vendo, quiero ganar el 20% de todo lo que vendo. Bueno,
tengo distintas alternativas. Aumentar los precios o disminuir los costos. Y bueno, tengo que ir viendo, veo ahí en la estructura que mi mayor volumen de costos que tengo es el costo de venta, pero también sé que estoy gastando por ahí en relación a otros costos, a otros gastos. Los gastos en administración son superiores a los de comercialización, con lo cual puedo hacer algún ajuste ahí. Bien. Y con respecto al análisis de tendencia, el mismo criterio y el mismo procedimiento que utilizamos en el estado de situación patrimonial. Comparamos el año 2019 con el año 2020 y vemos que las ventas en relación al año 2019 con relación al año 2020 crecieron en un 6%, en un 100%. Fíjense que en el año 2019 tuvimos ingresos por venta por 12 millones. Y en el año 2020 tuvimos el doble, 24 millones. Pero también aumentó bastante y un poco más del 100% los costos por ventas. ¿Sí? El costo por venta pasó de 5,5 millones a un poco más de 12 millones, con lo cual tuvo un incremento superior al 100%. Tuvo un incremento del 122%. Por ende, la utilidad neta no llegó a crecer un 100%, la utilidad bruta, perdón, no llegó a crecer un 100%, sino que creció un poco menos, creció el 82%. Pasó de 6,5 millones a 11,8 millones. ¿Y por qué no creció un 100% la utilidad neta si el ingreso por ventas creció en un 100%? Porque el costo de ventas creció más de un 100%. Si el costo de venta hubiese crecido también un 100% o menos, la utilidad iba a crecer en un 100%. Y después, bueno, tenemos el mismo análisis con los gastos de administración y comercialización, donde vemos que los gastos de administración de un año al otro crecieron un 217%, pasó de 1.470.000 a 4.660.000. El que más creció también con respecto a administración fue comercialización, que pasó de tener un gastos por 730.000 pesos a de 2 millones, creció casi 2 millones de pesos, creció un 260%, pero tenemos que los resultados financieros y por tenencia fueron los que más crecieron en términos relativos, crecieron un 390%. Fíjense que acá la diferencia está bueno ver y conocer bien cuando algo está calculado en términos relativos, en términos absolutos, porque esto en términos relativos creció un 390%, pero en términos absolutos creció únicamente en casi un poco menos de 400.000 pesos. En cambio, los gastos de administración crecieron un poco menos que los resultados financieros y por tenencia, crecieron un 217%, pero en términos relativos, pero en términos absolutos, fíjense que crecieron más de 3 millones de pesos, con lo cual hubo un gran aumento ahí. Con respecto al impuesto a las ganancias, tuvo un incremento de lo que me cobraban de un año al otro en 31%, y fíjense que la utilidad neta de un año a otro bajó. Fue mejor en el año 2019 y peor en el año 2020. Tuvimos una utilidad neta del ejercicio de 2.940.000 y ahora en el año 2020 tuvimos una utilidad neta del ejercicio de 2.367.000. Es decir, fue un 19% más baja que el año anterior. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué fue un 19% más baja que el año anterior si las ventas crecieron en un 100% con respecto al año anterior? Y porque yo tengo una estructura de costo que me crecieron algunas en 200, otras en 390%, entonces eso hace que al final la utilidad neta del ejercicio haya disminuido con respecto al año anterior en un 19%. Pero bien, análisis de estructura de tendencia, ¿quedó claro?
Sí, sí, quedó claro, profe. Sí, profe. Bien, genial. ¿Quieren hacer un corte o le pegamos derecho? Sí, hagamos un corte, profe. Hacemos ¿Les un parece? corte. Son Dale. 11 y 10. 11 y 20 y 25 retomamos. 11 y 25 retomamos. Dale. Bárbaro. Dale. Buenas, estamos de vuelta. Yo sí, Franco también. ¿Ustedes? Sí, Bien, sí, estamos, profe. bárbaro. Bien. Bueno, voy a grabar. Ya puse a grabar de vuelta. Continuamos. Nos habíamos quedado en el punto 5. Ya habíamos hecho el análisis de estructura, el análisis de tendencia. Ahora nos toca los principales ratios para el análisis de los estados contables. Bien. Con respecto a lo que vimos recién antes del recreo, ¿alguna duda con el análisis de tendencia, con el análisis de estructura? No, profe. ¿Quedó claro? Bien. Bien, fíjense, ahora nos vamos a ir viendo que algunas conclusiones que pudimos ir obteniendo a medida que fuimos haciendo tanto el análisis de estructura como de tendencia, que las fuimos comentando, van a ir apareciendo confirmaciones a través de los ratios que vamos a ir calculando ahora. Veo que perdimos público en el recreo. Bueno, ahí se sumó uno más. Entiendo que se irán sumando. Pero bueno, queda este último tironcito de la práctica, que si bien parecen varios ratios, se hacen de una manera bastante rápida. Y la idea, bueno, es hacer esta parte del trabajo práctico y el tema de las razones del valor de mercado. Y después el caso 2, que tiene que ver con que tienen que seleccionar una empresa que tenga oferta pública y demás, y hacer tanto el análisis de estructura como de tendencia, tanto con el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, y bueno, calcular algunos ratios los más relevantes: liquidez, solvencia, rentabilidad, rotación, EBITDA y razones de valor de mercado, que básicamente es lo mismo que hicimos acá, con un balance de una empresa real. Obviamente van a tener que ir a los estados contables y en base a lo que se les pide, ir buscando la información que necesitan. Pero bueno, con respecto a los principales ratios y demás, va a haber algunos de los que están acá que los voy a resolver y otros que no. Traté de buscar los más importantes, y los que más les puedan llegar a servir a ustedes. Pero bueno, con respecto a razones de liquidez, de solvencia a corto plazo, ya habíamos hablado algo al inicio de la clase de lo que tenía que ver con la liquidez, con la solvencia tradicional, la solvencia total, la liquidez ácida, la prueba del ácido y demás. Con lo cual, vamos a proceder a hacer estos ratios y ver qué significa cada uno. La liquidez, o también lo pueden encontrar en algún libro como circulante, habíamos dicho que es la capacidad que tiene el ente de cancelar los pasivos que tiene en el corto plazo. ¿Sí?
Entonces, habíamos dicho que para que un ente tenga liquidez, ese ratio nos tiene que dar mayor a 1. ¿Pero qué significa ese mayor a 1? Nosotros hacemos el cálculo del ratio de liquidez, dividimos el activo corriente sobre el pasivo corriente, es decir, nos vamos al estado de situación patrimonial, activo corriente, 6.477.000, dividido pasivo corriente, 4.070.000, y tenemos, que la liquidez me da 1,59. ¿Qué es ese 1,59? Sabemos que es mayor a 1, es buena, todo bien. ¿Pero qué significa 1,59? 1,59 es el número de veces o la cantidad de veces que el activo corriente puede cancelar durante un periodo de tiempo, supongamos un ejercicio en el corto plazo, las deudas de corto plazo. Es decir, que con mi activo corriente, yo en el corto plazo puedo cancelar 2 veces las deudas de 1,59 veces las deudas en el corto plazo. Con lo cual es mayor a 1, quiere decir que con que sea 1 estoy bien. ¿Qué quiere decir? Con el activo corriente las deudas a corto plazo las puedo cancelar una sola vez. Está bien, yo necesito cancelar una sola vez, no necesito cancelarla más. Mientras más alta sea, mientras más se aleje de 1, pero en un mayor valor, más líquido voy a hacer y seguramente el dinero lo puedo utilizar para otra cosa y no únicamente para cancelar deudas. Pero bueno, íbamos a hacer la prueba del ácido. Dijimos que hay una manera de tener con mayor exactitud si el ente tiene o no tiene liquidez para poder cancelar esas deudas en el corto plazo. Entonces habíamos dicho que al activo corriente lo íbamos a netear de los bienes de cambio, lo íbamos a netear de las mercaderías que tenía, porque que esas mercaderías se conviertan en efectivo, los bienes de cambio se conviertan en efectivo, implica un esfuerzo adicional del ente y que no depende pura y exclusivamente del ente, sino también depende de que del otro lado haya alguien que quiera comprar los productos que yo vendo. Entonces, lo íbamos a sacar dentro del activo no corriente, del activo corriente. Entonces vamos al estado de situación patrimonial. Activo corriente, 6.477.000, menos los bienes de cambio, que es 2.527.000, dividido el pasivo corriente, 4.070.000. Y me da que la liquidez ácida es 0,97. Es decir, que haciendo la prueba del ácido me da que el ente tiene una liquidez inferior a 1. Quiere decir que con caja y bancos, inversiones temporarias y créditos por los servicios prestados, con ese activo corriente no llega a cancelar una vez los pasivos de corto plazo. Es decir, por 0,3 no llega a poder cancelarlos. Con lo cual, esto es malo, pero no tan malo. ¿Por qué? Porque como todo análisis, tiene su cuota de interpretación también. Entonces nosotros lo que podemos decir, bueno, la liquidez, teniendo en cuenta los bienes de cambio, me da que el pasivo a corto plazo en el ejercicio lo cancelo 1,59 veces. Pero si saco los bienes de cambio, no llego a calcular, no llego a cancelarlo en el año. Me va a quedar algo sin cancelar. Pero bueno, algo de los bienes de cambio voy a vender, con lo cual seguramente llegue a poder cubrir todas las deudas en el corto plazo. Pero también tengo otro ratio que me va a ayudar a complementar este ratio, que es el índice de solvencia. Saber si este ente es solvente o no es solvente. Es decir, que si tiene deudas, es o no capaz de pagarlo. Mientras más alto es el ratio, más solvente es el ente. Entonces, teníamos la solvencia tradicional, donde el patrimonio neto lo comparábamos con el pasivo. Me voy al estado de situación patrimonial, patrimonio neto,
8.800.000 dividido pasivo 5.570.000, me da un índice de solvencia de 1,58. Y la solvencia total, que es en vez de comparar el patrimonio neto con el pasivo, voy a comparar el activo con el pasivo y me va a dar una solvencia mucho más elevada de 2,58. Entonces, con todos estos datos podemos concluir, salvo que el ente no pueda vender ningún bien de cambio durante el ejercicio, que el ente tiene capacidad de afrontar las deudas en el corto plazo. Bien. También nos pedía razones de rotación y demás. Bueno, la rotación, habíamos dicho, la rotación es la cantidad de veces a lo largo de un periodo que rota alguno de los elementos del patrimonio. Ustedes seguramente en la cotidianidad puedan escuchar que determinado producto tiene poca o mucha rotación, o que determinado producto tenga poco o mucho margen. ¿Y qué hace referencia a la rotación, el margen? Cuando yo hablo de rotación, hablo de la cantidad de veces que ese producto, vayamos al caso de los bienes de cambio, pasa durante el año en mi patrimonio. Quiere decir que si un producto tiene mucha rotación, quiere decir que se vende mucho. Se vende mucho. Yo vendo termos y puedo decir que el termo tiene mucha rotación porque el termo a mí en mi patrimonio no me dura más de 2 días. Entonces cada 2 días tengo que comprar termos. Tengo que comprar termos porque los vendo. Eso es una manera de hacer un análisis. También puede ser por margen. Decir, bueno, yo termos debo vender, no sé, cada 8 meses compro un lote de termo y me dura. O cada 4 meses compro un lote de termo y me dura. Tiene poca rotación. Pero yo ese termo lo compro a 100 pesos y lo vendo a 2.000. Bueno, pero tiene mucho margen. Entonces la empresa puede ser que algún producto tenga poca rotación, pero no me dice nada que tenga poca rotación. También lo tengo que relacionar con el margen de ese producto. Si ese producto tiene poco margen y poca rotación, seguramente no sea rentable. Pero si tiene poco margen y mucha rotación, sea rentable. Si tiene poca rotación y mucho margen, es rentable. Y si tiene mucha rotación y mucho margen, va a ser más que rentable. ¿Sí? Profe, una pregunta en cuanto a la solvencia. Sí. Si es mayor a 1, ¿significa que tiene la capacidad de pagar las deudas el ente? Sí. Sí. Bien, gracias. Bien. Rotación. Bueno, tenemos rotación de inventario. Acá vemos que la rotación de inventario hacemos el costo de la mercadería vendida o el costo de venta dividido los bienes de cambio. Acá tenemos que utilizar 2 estados contables. El costo de la mercadería lo sacamos del estado de resultados, los 12.200.000, y los bienes de cambio lo sacamos del estado de situación patrimonial, 2.527.000, y nos da que la rotación del inventario es de 4,83. 4,83 ¿qué? Veces, es decir, los bienes de cambio rotan 4,83 veces durante todo el año. Es decir, por ahí, viendo la pregunta anterior, donde calculamos la liquidez ácida, esto nos da el indicio que los bienes de cambio que tengo, yo en el año los vendo 4 veces. Los que tengo en existencia los vendo un poco más de 4 veces en el año, con lo cual me sigue confirmando que este ente tiene la capacidad para poder hacer frente a las deudas de corto plazo. ¿Y qué quiere decir que los inventarios rotan cada 4,83 veces al año? Y que rotan cada 75,6 días. Cada 75, cada 76 días me voy a quedar sin bienes de cambio y voy a tener que comprar más para poder llevar adelante mi actividad principal. ¿Y cómo lo calculo en días?
la cantidad de veces que rota en un año, es decir, la cantidad de días que tiene un año dividido la cantidad de veces que rota en el año, me va a decir cada cuántos días va a rotar. Es decir, cada 2 meses y medio más o menos, yo voy a tener que hacer una compra de bienes de cambio para poder llevar adelante mi actividad principal, porque cada 2 meses y medio más o menos se venden todos mis bienes de cambio, porque tiene esa rotación. Los créditos, cada cuánto, también comparo, para calcular la rotación de créditos, comparo datos de 2 estados contables, del estado de resultados con las ventas, que son los 24 millones, dividido la información que tengo en el estado de situación patrimonial, que son los créditos por servicios prestados. ¿Sí? Utilizo los créditos corrientes, no los no corrientes. Voy a utilizar los créditos corrientes. Y me da que los créditos tienen una rotación de 8 veces al año. Quiere decir que más o menos los créditos que yo tengo se van a ir cancelando cada 44, 45 días. Es decir, cada mes y medio los créditos que tengo se van a ir cancelando. Y veo los activos totales, y los activos totales también. Comparo las ventas con el total de activos y me va a dar que los activos totales van a tener una rotación en base a mis datos de una vez y un poquito más en todo el año. Es decir, si lo queremos pasar a día, son 220 días y demás, pero bueno, esto es una información por ahí un poco no tan concreta, porque por ahí está haciendo referencia también a los bienes a los bienes de uso, y yo no vendo todos los años bienes de uso. Después me hablaba del endeudamiento. El endeudamiento, comparábamos el pasivo con el total del patrimonio neto, con lo cual, con un solo estado contable, puedo tener esta información. El estado de situación patrimonial, tengo el total del pasivo, tanto corriente como no corriente, 5 millones, lo divido por el patrimonio neto, y tengo un endeudamiento de 0,63. Que este número me va a servir para después calcular el multiplicador del capital. ¿Qué es el multiplicador del capital? Acá les dejé una breve clasificación, que es el apalancamiento. Hoy algo hablamos de apalancamiento obtenido con el capital del negocio. Es decir, que nos va a informar cuántos activos se pudieron financiar con el capital que aportaron los socios, los accionistas, los inversionistas. Después podíamos calcular también, nos pedía la vida media de los bienes de uso. Yo después que lo hice, lo tendría que haber hecho de otra manera, pero bueno, tenemos una vida media de los bienes de uso. Para calcularlo tenemos que dividir el valor de incorporación a cierre del ejercicio de los bienes de uso, dividido la depreciación del ejercicio, y me va a dar la vida media en años de los bienes de uso, que tienen una vida media en años de 38 años. Acá por ahí lo mejor y lo más concreto, lo más certero para poder tener esa información es diferenciar los bienes de uso. Diferenciarlos depende de la vida útil que tenga cada uno, y calcular la vida media de cada bien de uso en base a el tipo de bien de uso nos va a dar una información un poco más útil, a mi entender. Y después tenemos la antigüedad media, que al dividir la depreciación acumulada con la depreciación al cierre, me va a dar qué antigüedad tienen los bienes de uso. Y acá nos da 1. Dividimos la depreciación acumulada con la depreciación al cierre, que son iguales porque los bienes de uso los habíamos comprado todo en el año 2020. Entonces, tenemos una antigüedad media de los bienes de uso de 1 año. ¿De dónde saco toda esta información con respecto a los bienes de uso? Acuérdense que cuando hicimos el estado de los estados contables, habíamos utilizado las notas y los anexos. Dentro del anexo 1 está todo lo referente a esos datos que necesitamos para calcular la vida media y la antigüedad de los bienes de uso.
Yo igual fíjense, después si quieren les subo este Excel, les puse acá las fórmulas que se utilizaron. De todos modos, el Excel está orientado con las fórmulas, les va a aparecer también acá, pero bueno, para que lo vayan siguiendo y no tengan que ir de un lado a otro para que lo vayan viendo. De todos modos, lo que les digo, la fórmula no es lo importante, nadie va a aprobar o desaprobar porque diga mal o bien una fórmula, pero sí va a aprobar o desaprobar cuando no sepa decir qué significa, por ejemplo, por decir algo, que la liquidez sea 0,97. ¿Sí? Independientemente que me digan cómo se calcula la liquidez. Con respecto a la liquidez, algo particular, porque siempre lo preguntamos, y se cae de maduro que para tener mayor información al activo corriente se le sacan los bienes de cambio. Bueno, después llegamos a capital de trabajo. Habíamos visto algo de capital de trabajo, si no recuerdo mal, cuando hicimos el repaso al principio de la clase, que la finalidad del capital de trabajo es contar con los recursos necesarios para generar efectivo, producto siguiendo con la actividad habitual que tiene la empresa. Y teníamos que comparábamos el capital corriente con el activo. Para calcular el capital corriente tenemos que comparar el activo corriente con el pasivo corriente. Y cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, el capital del trabajo neto va a ser mayor a 0, y cuando es al revés, es decir, que el pasivo corriente es mayor al activo corriente, quiere decir que nos va a dar un capital de trabajo negativo, por ende el capital de trabajo neto va a ser menor que 0. Y cuanto más bajo sea el capital de trabajo, menos solvente va a ser el ente en el que estemos haciendo la consideración. En este caso, nos da que el activo corriente es mayor al pasivo corriente, por ende se sigue coincidiendo y sigue con la línea de que el ente maneja niveles de solvencia positivos. Si comparamos el activo corriente, 6.477.000, menos el pasivo corriente, 4.070.000, dividido 14.377.000, que es el total del activo, para poder calcular el capital de trabajo neto. Nos dio mayor a 0 porque el capital de trabajo, el capital corriente, mejor dicho, es positivo. Estamos en un problema si este número nos da negativo. Quiere decir que mi pasivo corriente va a ser mayor a mi activo corriente, entonces me va a dar que el capital de trabajo neto va a ser negativo, con lo cual no voy a ser solvente para nada, porque seguramente me termine repercutiendo en este ratio, porque me va a dar un número menor a 1, seguramente en el de liquidez, porque voy a tener un pasivo corriente mayor al activo corriente. Entonces, seguramente también baje el índice de solvencia, porque el pasivo va a ser aún mayor. Y después estuvimos hablando también de rentabilidad. Hablábamos de rentabilidad, y cuando hablábamos de rentabilidad, hablábamos de la rentabilidad total de la inversión para los socios, para los propietarios, que era el ROE, y la rentabilidad del activo, que era el ROA. Y habíamos dicho que esa rentabilidad se podía calcular por varios métodos. Uno de esos era el Dupont. ¿Sí? Bueno, el ROE era la rentabilidad total de la inversión de los propietarios, habíamos dicho, que surgía de comparar el resultado del ejercicio con el patrimonio neto. ¿Sí?
Cuanto más alto, mayor rendimiento, y nos dice que por cada peso, cuánto es la inversión, lo que voy a ganar. Acá en este caso el ROE me da 0,26, es decir, un 26%, es decir, que por cada peso que el inversionista puso en este ente, en esta empresa, gana 26 centavos. ¿Sí? Por cada peso que puso, gana 26 centavos. Es decir, tiene una rentabilidad del 26, casi 27%. Y esa rentabilidad para el accionista, el ROE, la podemos calcular también con el método Dupont. El método Dupont nos dice que tenemos que relacionar la utilidad neta sobre las ventas sobre el total del activo y el multiplicador del capital, que eso nos va a dar también, nos tendría que dar el mismo resultado. Es decir, fíjense, cuando buscamos el multiplicador del capital, lo habíamos calculado cuando hicimos el cálculo del índice de endeudamiento, le sumamos a le sumamos la unidad, y eso nos da el multiplicador del capital. Ventas sobre activo. ¿Qué era la venta sobre activo? Profe, perdón, pero esta última parte se te trabó un poco, Ah, ¿desde dónde? Perdón. desde que empezaste a hablar de arroba. Bien. ¿A todos se le trabó? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bien, perdón. Bueno, volvemos. Con respecto a los índices de rentabilidad. Cuando hablábamos de los índices de rentabilidad, dijimos que teníamos la rentabilidad para el accionista y la rentabilidad del activo. Es decir, teníamos el ROE, que era la rentabilidad total de la inversión para los socios, para los propietarios, y el ROA, que era la rentabilidad de los activos. El ROE dijimos que lo podíamos calcular comparando el resultado del ejercicio con el patrimonio neto, es decir, que nos iba a decir por cada peso que habían invertido los socios cuánto iban a ganar. En este caso nos da 0,26, es decir, un 26,8%, quiere decir que por cada peso que los propietarios invirtieron en la empresa, ganaron 26 centavos. Por cada peso invertido ganaron 26 centavos, es decir, un 26,8 pesos. ¿Qué más? Bueno, ese ROE también lo podíamos calcular con la fórmula Dupont, donde iba a comparar la utilidad neta sobre las ventas con, incluir también el tema de la rotación de los activos con el multiplicador del capital, y tenemos que llegar al mismo resultado. Y con respecto a la rentabilidad del activo o ROA, también íbamos a hacer la comparación con el resultado del ejercicio más los costos financieros dividido el total del activo, y nos va a dar una rentabilidad del activo del 16,46%, y que esto nos va a servir para poder comparar la eficiencia de los recursos que tiene la empresa en relación a los que pueda llegar a tener otras empresas dedicadas también a la misma actividad. Y lo podemos calcular a través también de Dupont, donde vamos a multiplicar el margen por la rotación. Esto que hablábamos hoy de la rentabilidad, que uno puede tener rentabilidad por margen o por rotación. Un producto puede tener mucho margen y poca rotación y ser rentable. Puede tener poco margen y mucha rotación y ser rentable. Puede tener mucha rotación y mucho margen, obviamente va a ser rentable, pero si tiene poca rotación y poco margen, lo más probable es que no sea rentable. Entonces lo que hace ahora es comparar esos dos conceptos y nos da una rentabilidad del activo equivalente al 16,46%. ¿Sí? Después también nos pedía el tema de el EBITDA. Creo que ayer con Paula no llegaron a ver el tema de EBIT y EBITDA. Tampoco queremos complicarlos tanto con eso, pero sí creemos que es un concepto
que por lo menos sepan que existe, sepan cómo se calcula, que no es muy complejo, porque lo van a utilizar mucho cuando lleguen a la materia que le continúa a esta, que es proyectos de inversión. ¿Cómo es? Proyectos turísticos, ¿cómo se llama la materia? Sí, proyectos turísticos. Sí, se llama formulación y evaluación de Evaluación de proyectos proyectos turísticos. turísticos, sí. Que, bueno, todas estas cuestiones, Rover, ROA, Dupont, EBIT, Sí, EBITDA, son básicamente la unidad 1 de la materia es la unidad 6 de esta materia. claro. Van a, Se ve todo. van a arrancar esa materia con esto, con lo que vimos en esta clase. Exacto. Y de ahí van a ir metiéndose más de lleno en los análisis, la interpretación y la evaluación de proyectos de inversión. En realidad, se llama proyecto turístico porque hace relación o profundiza más en empresas del sector, pero en realidad lo que están analizando son proyectos de inversión que pueden también ser para cualquier tipo de empresas. Pero bueno, con respecto al EBIT y al EBITDA, nos tenemos que ir al estado de resultados. Y cuando hablamos de EBIT, estamos hablando, son siglas en inglés, que es ganancias antes de intereses e impuestos, ¿sí? Es decir, es la utilidad que tiene el ente antes de tener en cuenta en el estado de resultado los intereses y los impuestos. Es una medida de rentabilidad, es el resultado más que nada de explotación que tiene la empresa y sirve como medida para comparar resultados en el mundo financiero, en el mundo bursátiles, entre distintas empresas. Entonces, para calcular el EBIT, lo que vamos a hacer, básicamente, partimos de la utilidad bruta, es decir, de ingresos por ventas menos costos de ventas, y a eso le vamos a restar los gastos de administración y los gastos de comercialización. Entonces, hacemos 24 menos 12.200 menos 4.660 menos 2.630 y nos va a dar el EBIT, que es la ganancia ante intereses e impuestos de 4.510.000 pesos. Es decir, seguimos el mismo procedimiento que el estado de resultados, pero no tenemos en cuenta ni los intereses ni los impuestos. Entonces, no tenemos en cuenta los resultados financieros y por tenencia, y no vamos a tener en cuenta el impuesto a las ganancias. Entonces nos va a dar un EBIT de 4 millones. Comparamos con el ejercicio 2019 y el 2019 partimos de 6.500.000 menos 1.470.000 menos 730 nos da 4.330.000. ¿Sí? Y ahora vamos a ir al EBITDA, que es lo mismo, que es la ganancia que tiene el ente antes de contemplar los intereses y los impuestos, y también sin contemplar las depreciaciones y las amortizaciones. La D es de depreciación, la A de amortización. Entonces, es prácticamente igual que el EBIT, pero lo vamos a netear de un componente contable, que es la amortización, que en su momento la identificamos como un resultado negativo, pero que no representó un flujo, una salida de dinero efectivamente. Recuerden cuando hacíamos el estado de flujo de efectivo, que en este caso las amortizaciones cumplen y tienen el mismo comportamiento. Entonces, al EBIT vamos a sumarles las amortizaciones de ese ejercicio. Y para ver las amortizaciones de ese ejercicio, nos vamos al anexo de bienes de uso y las amortizaciones del ejercicio son de 200.000 pesos. Entonces, al EBIT le sumamos 200.000 pesos y me da un EBITDA de 4.710.000. Y vemos que en el ejercicio 2019, tanto el EBIT como el EBITDA son equivalentes, son iguales, porque en el año 2019 no tuve bienes de uso, por ende no tuve depreciaciones, entonces
En realidad no tuve depreciaciones de bienes de uso, entonces tanto el EBIT como el EBITDA son equivalentes. ¿Sí? El EBIT, por ejemplo, lo pueden encontrar como BAI, por ejemplo, que significa en español beneficios antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Y este sería BAI. Esto es la sigla en inglés y esto sería la sigla en español, castellano. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Acá podemos poner de última en estado de resultados lo que sería el EBIT, el EBITDA y demás. Es otra manera de poder trabajar con el resultado del ejercicio y poder medir la rentabilidad que tiene el ente, dejando de lado los componentes financieros. ¿Sí? Y el trabajo práctico 10 nos pedía también el tema de razones de valor de mercado, donde suponiendo que las acciones de la compañía son de un valor nominal 1 peso cada una y a la fecha cotizan a 7,75 cada una, calcular la razón precio, utilidad y la razón precio, ventas, valor libro. Entonces, tenemos que el valor libro por acción, para calcular el valor libro por acción, dividimos el patrimonio neto dividido las cantidades de acciones. Recuerden cuando calculábamos la prima de emisión, ¿se acuerdan de eso? Estábamos calculando cuánto representaba cada acción en el total del patrimonio neto. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es calcular el valor libro por acción, que me da el valor libro por acción de 2 pesos con 59 centavos. La utilidad neta por acción, comparo el resultado del ejercicio con la cantidad de acciones, es decir, que por acción el resultado del ejercicio es de 70 centavos por acción. ¿De dónde saco el número de acciones? Los números de acciones los teníamos en el balance de sumas y saldos. Fíjense que sabíamos que el valor nominal de las acciones era 1 peso cada una, y vamos a acciones en circulación, 3.400.000. Si tengo 3.400.000 de acciones en circulación y tengo valor nominal de acciones 1 peso cada una, quiere decir que hay 3.400.000 acciones. Entonces, cuando divida por cantidad de acciones, la cantidad de acciones son 3.400.000. ¿Sí? Entonces, el precio de cotización es un dato, que son 7,75. Entonces, la relación, la que me pide primero, sí, es la relación precio-utilidad, divido el precio de la cotización de acciones, divido la utilidad por acción, y para calcular la relación precio con el valor libro, divido el precio de cotización, dividido el valor contable, el valor libro, y me das 2,99. Y mucho más, el trabajo práctico no tiene. ¿Con qué me quedo yo con respecto a este trabajo práctico? El tema de ver bien, interpretar cuando hacemos algún cálculo en términos absolutos y en términos relativos, y para qué nos sirve cada cosa. El tema de la estructura, el análisis de estructura y el análisis de tendencia es algo importante. Y después ver también qué información y qué me está diciendo cada ratio y cada número de los ratios. Independientemente de la fórmula, ver bien qué me dice el resultado que me está dando, y en base a eso poder hacer distintos análisis e interpretaciones y poder tomar decisiones a futuro. No sé si queda alguna duda. Les repito, este tema
no entra al parcial, al recuperatorio, pero sí va a entrar al final o a los que rindan el coloquio. Y sí, termina la clase y subo este Excel con las soluciones así, tal cual la vimos. Pero bueno, como siempre digo, por ahí la cursada va con garantía, así que si tienen mi mail y demás, cualquier consulta que me quieran hacer a la hora de rendir el coloquio o a la hora de rendir el final, cuando estén estudiando, si les surge alguna duda al respecto, no duden en mandarme un mail y se lo responderé. Así que, si no tienen ninguna duda, esta sería nuestra última clase. Seguramente en el test del viernes que viene nos veamos unos 10 minutos en el Zoom, pero el programa termina acá y no tenemos más para dar. Con Paula sé que se ven una semana más. Después el 8 era, Franco. Exacto, el 8 de julio tenemos clases, Bien, el día del recuperatorio. perfecto. Así que si van estudiados con dudas, nos pueden consultar ahí. Bien. ¿Alguna consulta? Profe, yo te quería hacer una consulta. Sí, Pilar. Los videos que fueron subiendo los van a dejar en YouTube, más que nada por ahí los de práctica, porque para el final, o por lo menos a mí me van a servir. No sé ni cuándo voy a rendir el final, pero bueno. Te hago una aclaración, porque los videos en YouTube están, pero únicamente se pueden acceder con el link. Claro. Te recomiendo de que entres a todos los videos, te copies el link en algún Word y demás, los tengas a mano para después ingresar directamente, porque si lo buscas en el canal de YouTube, hay algunos de este año que no vas a encontrar. Están todos los del año pasado en el canal, que eso sí los encontrás fácilmente, pero con respecto a la teoría es prácticamente similar. Con respecto a la práctica, la guía cambió con relación al año pasado. Este año empezamos a utilizar una guía nueva, con lo cual, por ahí, si ves algún video del año pasado con respecto a la práctica, si bien la idiosincrasia de los temas es la misma, pero los prácticos eran diferentes. Claro. ¿Sí? Te recomiendo que te copies los links por las dudas, porque la otra vez busqué uno y no lo encontré, y fui por AU24 y pude ingresar. Dale, profe. Gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, buen fin de éxitos a los que tengan que rendir el recuperatorio, felicitaciones a los que aprobaron, y bueno, nos vemos, seguramente me vean de vuelta en el coloquio o en algún examen final. Y si tienen alguna duda antes del coloquio o antes del final, tienen mi mail, tienen el de Franco, creo que también hablo por Franco cuando digo esto, nos consultan y sin ningún tipo de problemas le vamos a estar respondiendo la duda. No nos manden un mail un día antes de rendir, porque capaz que lo vemos tarde y demás, pero si lo mandan con algún tiempo prudencial, le vamos a responder con mayor grado de detalle. ¿Sí? Bueno, no nos llegamos a conocer, no nos llegamos a ver, pero bueno, fue un gusto poder compartir este semestre con ustedes a través de las clases. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, éxitos en el resto de la carrera y en esta materia en particular cuando les toque rendir. ¿Sí? Bueno, chicos, buen fin de semana. Gracias por Buen fin de, chicos. Nosotros nos vemos la próxima. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, Fer. Nos vemos, Fran. Nos vemos. Buen fin de. Igualmente.